Ok, entonces ayer estábamos hablando acerca del balanceo de ecuaciones químicas y dijimos que balancear una ecuación química, como para más o menos adelantar a los que no estuvieron ayer, es igualar, ¿cierto? Es igualar igualar la cantidad de reactivos o de átomos, ¿cierto? Tanto en el lado de eh, los reactivos como en el lado de los productos. Igualar la cantidad de átomos de cada elemento, tanto en el lado de los reactivos como de los productos. Y habíamos dicho que vamos a explicar justamente el balanceo por el método de tanteo. Con respecto al balanceo del método de tanteo, mencionamos que vamos a balancear en un orden, ¿cierto? Primero metales, luego no metales, luego hidrógeno y finalmente el oxígeno. Ahí quedamos. Revisen sus apuntes de ayer, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces también dijimos que no podemos alterar los subíndices, no podemos cambiar los subíndices que son esos números, perdón, pequeños que se encuentran al lado de cada elemento, ¿cierto? Esos subíndices son los que me están indicando la cantidad de átomos que hay. Por esa razón no podemos alterarlos, no podemos cambiarlos. Vamos entonces a desarrollar varios ejemplos del método de tanteo. Solamente este primero lo vamos a hacer con pasos. De ahí en adelante vamos a desarrollarlo sin necesidad de pasos de estar escribiendo paso a paso, porque realmente es sencillo, no necesitamos eso. Pero es para que nos fijemos en este primer ejemplo en detalle cómo vamos a hacer el balanceo por tanteo, que es el más sencillo de todos. Entonces debemos empezar por una ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que tenemos acá, aluminio más nitrógeno nos produce nitruro de aluminio, ¿cierto? Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Entonces, el primer paso dice enlistamos los elementos, enlistamos, o sea, hacemos una lista de los elementos de tal manera que podamos ver si estos están equilibrados o no, al lado y lado de la ecuación. Entonces, permítanme un segundo. Voy a escribir aquí nuevamente la ecuación. Entonces tenemos que aluminio más el nitrógeno nos produce nitruro de aluminio. Esa es la ecuación que tenemos de esta manera. Entonces, ¿cómo voy a enlistar los elementos? Los voy a colocar debajo de la flecha y según el orden que tenemos. Primero los metales y luego los no metales, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Siempre y cuando hagan parte de la ecuación, ¿cierto? Siempre y cuando hagan parte de la ecuación. Entonces, ¿tenemos algún elemento metálico en esta ecuación? ¿Me dicen, por favor? Si tenemos algún elemento metálico dentro de esta ecuación. ¿Si estamos observando la pantalla? Ah, ok, muy bien. Ah, es que algunos me estaban escribiendo por el chat. Es que aquí no me sale en la pantalla como en Cisco, entonces no veo cuando me colocan en el chat. Listo, aluminio. Entonces, en primer lugar de la lista voy a colocar el aluminio. ¿Listo? Y luego tenemos un no metal, que en este caso es el nitrógeno. Aluminio y nitrógeno. Entonces los coloco así, en listica debajo de la flecha. Ahora, voy a mirar de lado y lado de la ecuación cuántos átomos tengo de cada uno de ellos. Entonces, del lado izquierdo, ¿cuántos átomos de aluminio hay? Uno, ¿cierto? Fíjense que solo tengo el signo del aluminio, muy bien. Entonces tengo un solo átomo de aluminio.
Y del lado derecho, también, muy bien, también tengo un solo átomo de aluminio, porque no tengo números al lado, ¿sí? Ahora, del lado izquierdo, ¿cuántos átomos tengo de nitrógeno? 2, muy bien, 2 átomos de nitrógeno. Y del lado derecho, 1. Ahí, ¿qué puedo observar? Que en el caso del nitrógeno no está balanceado, ¿sí? El aluminio sí, fíjense que tengo 1 y 1 a cada lado. Recuerden que la idea es igualar, ¿cierto? Igualar las cantidades. Entonces, de este lado tengo 1 y de este lado tengo 1 igual. Pero en el nitrógeno del lado izquierdo tengo 2 y del lado derecho tengo 1. Entonces, esto me va a permitir darme cuenta si la ecuación está o no está balanceada. Es lo primero que tengo que hacer. Entonces, por favor, tomamos el apunte desde donde dice ejemplos de balanceo por tanteo hasta lo que escribimos después del paso 1. Y ya vamos a continuar con los otros pasos para el balanceo de esta ecuación. Si hay alguna pregunta hasta ahí, me dice. El paso 2 es como nos podemos dar cuenta allí en el paso 1, el nitrógeno eh, tiene dos átomos del lado izquierdo y un átomo del lado derecho. Eso fue lo que vimos en la ecuación. Entonces, eh, permítanme, ya. Entonces teníamos el aluminio más el nitrógeno. Y lo que hacemos es colocar un coeficiente de balanceo, lo voy a colocar aquí en otro color para que lo podamos identificar. Coloco el 2. Recuerden que el coeficiente se coloca al inicio de la fórmula, al inicio de la fórmula, ¿sí? Para que nos quede balanceado el nitrógeno, que es lo que teníamos sin balancear. Entonces, seguimos aquí con nuestro listado, ¿sí? Y ahora vamos a tener un cambio. Entonces, aquí vamos a ver que el aluminio de este lado tiene 1, pero este 2 me afecta todo, no solamente al nitrógeno, sino que también me va a afectar el aluminio. Me va a multiplicar la cantidad de átomos de aluminio. Entonces, tenía 1, pero ahora resulta que tengo 2 átomos de aluminio. Y de nitrógeno tengo 2 del lado izquierdo y ahora este 2 que me ha afectado el otro lado completo también tiene 2. Es decir, en este momento tengo balanceado el nitrógeno, pero se desbalanceó el aluminio. O sea que la ecuación sigue estando en general sin balancear porque no he logrado igualar a lado y lado, ¿cierto? Lo que cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como dice acá en el paso anterior, se desequilibró. Aquí no sé por qué quedó una G, no es gemos, sino hemos, ¿no? Voy a escribir aquí la H, porque si no queda eso loco. Hemos desequilibrado el aluminio. Entonces, lo que vamos a hacer es terminar de balancear la ecuación colocando un 2 también del otro lado del aluminio para que la ecuación nos quede balanceada. Entonces, vamos a colocar 2 aluminio, ¿cierto? 2 aluminio más el nitrógeno produce, entonces de igual manera, 2 nitruro de aluminio. Ahí sí ya podemos verificar que tanto del lado izquierdo como del lado derecho tengo la misma cantidad de átomos de los dos elementos. Básicamente, cuando hablamos del balanceo por tanteo, consiste en eso,
ir colocando coeficientes al lado y lado de la ecuación hasta que logremos que nos quede la misma cantidad en el lado de los reactivos y la misma cantidad en el lado de los productos. Ahora, este método también se llama de ensayo y error, porque como ustedes se dan cuenta, coloco uno y a veces eso me altera otro átomo que se suponía que ya estaba balanceado. Entonces voy a tener que estar cambiando, ensayando, mirando un número diferente hasta que logre tener el balanceo completo de la ecuación. El 2 lo agregamos al lado izquierdo, porque fíjate que del lado derecho nos quedaron 2 aluminios y 2 nitrógenos, ¿sí? Porque este 2 afecta todo, no solo al nitrógeno, ¿sí? Y como aquí teníamos 2 nitrógenos, entonces necesitamos colocar este 2 para igualarlos acá. Pero también me afectó el aluminio. Entonces, como ahora tengo 2 aluminios, del lado del aluminio también voy a necesitar colocar un 2 para que me quede la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Es claro eso? Profe, tengo una pregunta. O sea, nosotros podemos jugar así con los números si la ecuación lo requiere. Exactamente, de eso se trata el balanceo por tanteo, ¿sí? Colocar los números que necesito para igualar la ecuación. Lo único que no puedo hacer es modificar los subíndices. Esos no los puedo mover, ¿sí? Si yo modifico un subíndice, pues la ecuación me va a quedar incorrecta. Entonces, eso sí no lo puedo hacer. Lo único que no puedo modificar son los subíndices. El resto sí puedo jugar con los números de un lado y del otro hasta tanto me iguale la cantidad de átomos tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Eso es balancear por tanteo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el objetivo, Laura, es que todos queden igual, que del lado izquierdo y del lado derecho me queden igual. Si no están iguales, la ecuación no está balanceada, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, debe quedar la misma cantidad al lado izquierdo que al lado derecho. ¿Alguna otra pregunta? Eh, la tabla periódica no se necesita en este método. En el que sigue sí lo vamos a necesitar, pero para este método de, para este método de balanceo por tanteo, no necesitamos. De pronto la única es para verificar cuáles son metales y cuáles son no metales, porque a veces no lo tenemos muy presente. Entonces no sabemos si un elemento es metal o es no metal, pero sería para lo único que podemos utilizar en ese momento para el balanceo de por tanteo la tabla periódica. Ok, tomamos por favor el apunte y ya vamos a hacer otro ejemplo donde no vamos a colocar el paso a paso, sino que simplemente vamos a ir desarrollando nuestro balanceo de la ecuación. Esto es cuestión de práctica. En la medida que vamos practicando y que vamos haciendo balanceo, lo vamos viendo un poquito más fácil, aunque es importante tener en cuenta que esta ecuación es muy sencilla porque solo tiene 2 elementos. Hay ecuaciones que son un poquito más complejas. Entonces vamos a ir avanzando en complejidad para que lo podamos comprender mejor. Ok, tomamos el apunte y ya continuamos.